¿Alguna vez te has detenido a reflexionar por qué, si Dios es tan lleno de amor y compasión, permite que sus hijos atraviesen pruebas dolorosas o momentos que parecen un castigo? Es una pregunta profunda que tanto creyentes como no creyentes se han hecho alguna vez. Porque seamos sinceros, cuando enfrentamos tiempos difíciles, es natural sentir que el cielo se ha cerrado sobre nosotros y pensar, ¿qué hice mal? ¿Por qué parece que Dios está molesto conmigo? Pero hay algo que debes saber. La idea de que Dios castiga no es tan sencilla como la imaginamos. En realidad, encierra una profundidad espiritual inmensa que muchas veces no alcanzamos a comprender. No se trata de un Dios iracundo que actúa por impulso o por capricho. La Escritura revela que detrás de lo que solemos llamar castigo divino hay un propósito eterno, un amor que corrige, una disciplina que transforma y sobre todo un deseo profundo de guiarnos de regreso al camino correcto. Es fundamental entender algo. Dios no corrige como lo haría un ser humano movido por la ira o la frustración. Su disciplina no busca herir, sino sanar. Es una corrección que nos impulsa hacia algo más grande, hacia una transformación interior. Es como un padre que corrige a su hijo, no por crueldad, sino porque sabe que si lo deja seguir por un camino errado, acabará lastimándose a sí mismo. Aunque duela en el momento, la corrección siempre tiene un propósito, nuestro bienestar. En este mensaje, descubriremos juntos esa verdad, qué significa realmente que Dios disciplina, por qué lo hace y qué relación tiene con su amor sin límites. A través de la palabra, exploraremos cómo detrás de lo que creemos un castigo, se esconde una enseñanza llena de amor, sabiduría y propósito divino. Primera parte, el sentido de la disciplina en la palabra de Dios. Antes de avanzar, debemos comprender algo esencial. Cuando escuchamos la palabra castigo, automáticamente pensamos en algo negativo, un regaño severo, una consecuencia injusta o un dolor sin sentido. Sin embargo, la Biblia utiliza una palabra diferente, mucho más profunda y esperanzadora: disciplina. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 6, encontramos una verdad que cambia totalmente la forma de ver las cosas, porque el Señor corrige al que ama y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Te das cuenta? La disciplina no nace del enojo, sino del amor. Es una manifestación directa del afecto más puro de Dios hacia quienes considera suyos. Imagina la escena. Un padre observa cómo su hijo pequeño está a punto de tocar el fuego. ¿Qué hace? Lo aparta rápidamente. Aunque el niño llore o no entienda la razón, el pequeño ve el fuego como algo brillante y atractivo, pero el padre sabe que puede quemarlo. Así actúa Dios con nosotros. Él ve lo que nuestros ojos no alcanzan a ver. Conoce los caminos que pueden destruirnos, aunque a nosotros nos parezcan deseables. Por eso nos corrige, incluso si esa corrección duele. Su meta no es castigarnos, sino protegernos, moldearnos y guiarnos hacia una vida más plena. Piénsalo así: cuando alguien decide ejercitarse, ¿es fácil? Claro que no. El esfuerzo duele, los músculos se cansan y a veces parece que no vale la pena. Pero ese dolor tiene un propósito: fortalecer, resistir y sanar. De la misma manera, la disciplina divina puede doler, pero está formando en nosotros un carácter más firme, una fe más profunda y una vida más parecida a la de Cristo. Y hay algo aún más hermoso: Dios solo disciplina a quienes reconoce como sus hijos. Eso significa que si estás atravesando un proceso difícil, no es porque te haya olvidado, sino porque te ama demasiado para dejarte seguir en el error. Es una señal de que te considera parte de Él. Lo más impactante es el resultado de esa disciplina. En Hebreos 12, versículo 11, se dice: ciertamente, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia
a los que en ella han sido ejercitados. Esa palabra fruto lo resume todo. Lo que Dios está haciendo en ti no es destruirte, sino sembrar una semilla que germinará a su debido tiempo. Una semilla de madurez, de fortaleza, de fe inquebrantable, porque aunque ahora no lo comprendas, el proceso que vives no es un castigo, sino una obra divina que te está moldeando en una versión más sabia, más fuerte y más llena del propósito eterno de Dios. Puede que hoy no veas cómo el árbol crece, pero llegará el momento en que su fruto se hará visible. Y créeme, será dulce. Segunda parte, ejemplos bíblicos de la disciplina divina. Ahora que comprendemos que la corrección de Dios no es un castigo sin propósito, sino una expresión de su amor, veamos cómo la Biblia nos revela esta verdad a través de historias poderosas. Las Escrituras están llenas de momentos en los que la disciplina se convierte en el instrumento que transforma corazones, restaura caminos y revela el propósito eterno de Dios. Pensemos primero en uno de los relatos más conocidos, la historia de Jonás. Dios le dio una instrucción clara. Debía ir a Nínive para proclamar un mensaje de arrepentimiento. Pero Jonás, al igual que muchos de nosotros cuando nos resistimos a obedecer, decidió hacer todo lo contrario. Emprendió un viaje en dirección opuesta, intentando escapar del llamado divino. Sin embargo, el Señor no permitió que su huida continuara. Una gran tormenta azotó el mar. El barco estuvo al borde del naufragio y finalmente un enorme pez lo tragó. A simple vista, podría parecer un castigo severo, pero si lo observamos con ojos espirituales, fue un acto de misericordia. Dios no estaba destruyendo a Jonás, lo estaba rescatando de su propio error. Aquel tiempo en el vientre del pez no fue un encierro sin sentido, sino una oportunidad para reflexionar, arrepentirse y renacer. En la oscuridad de ese lugar, Jonás entendió el valor de la obediencia y la grandeza del propósito divino. Cuando salió, su corazón era distinto. Cumplió la misión que se le había encomendado y toda una ciudad se volvió a Dios. Esa corrección no solo transformó al profeta, sino que cambió el destino de miles de personas. Otro ejemplo profundamente revelador es el del pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. Después de ser liberados de Egipto, el pueblo no tardó en caer en desobediencia, quejas e incredulidad. ¿Qué hizo el Señor? Los llevó por un camino de 40 años en el desierto. A primera vista, parecía una condena interminable, pero en realidad fue una escuela espiritual. Dios estaba moldeando a una nación indisciplinada y temerosa para convertirla en un pueblo que dependiera plenamente de Él. En esos años de calor, hambre y pruebas, aprendieron sobre la fe, la obediencia y la confianza. Y aunque esos 40 años parecían no tener fin, su resultado fue glorioso. Una generación preparada para entrar en la tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel. Y no podemos dejar de mencionar al rey David, un hombre descrito como conforme al corazón de Dios, pero que también conoció lo que significa la disciplina divina. Tras su pecado con Betsabé y la muerte de Urías, Dios no pasó por alto su falta. David enfrentó consecuencias difíciles, la pérdida de su hijo y profundas divisiones dentro de su familia. Sin embargo, en medio de ese dolor, halló redención. En el Salmo 51 podemos ver a un David quebrantado, reconociendo su pecado y clamando por misericordia: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esa experiencia amarga lo llevó a un nivel más profundo de humildad y comunión con su Creador. ¿Notas el patrón? En cada historia, la disciplina de Dios no destruye, transforma, no busca herir, sino sanar. Su corrección redirige, enseña y moldea. Es la manera en que el amor divino nos llama de nuevo al camino de la verdad. Y hay algo más que conmueve: Dios nunca abandona en medio del proceso. No es un padre que corrige y se aparta, sino un padre que permanece a nuestro lado mientras aprendemos. Estuvo con Jonás en la oscuridad del pez,
con Israel bajo el sol abrasador del desierto y con David en su dolor más profundo. De la misma forma, hoy está contigo, aun cuando no lo sientas. Su presencia no desaparece en la prueba, se vuelve más real. Tercera parte, cómo discernir la disciplina divina en nuestra vida. Ahora que hemos visto ejemplos tan claros, es momento de llevarlo a lo personal, porque, seamos sinceros, cuando enfrentamos momentos difíciles, muchas veces no sabemos si se trata de una prueba, una consecuencia o la corrección de Dios. Entonces surge la gran pregunta: ¿cómo reconocer si lo que estás viviendo forma parte de su disciplina? Primero, recuerda algo esencial. En los planes de Dios no existen los accidentes. Nada ocurre por casualidad. Todo lo que Él permite tiene una intención divina. Cada desafío, cada lágrima, cada demora tiene el propósito de formarte, enseñarte y acercarte más a su corazón. Así que cuando estés en medio de una prueba, detente y pregúntate: ¿hay algo que Dios me está queriendo mostrar aquí? En muchas ocasiones, la corrección divina no se manifiesta como algo ruidoso o severo, sino como un suave llamado dentro del corazón. Una voz amorosa que busca hacernos notar aquello en nuestra vida que se ha desviado del propósito de Dios. Imagina por un momento que has estado tomando decisiones que sabes que no agradan al Señor. Tal vez has descuidado tu comunión con Él, te has alejado de la oración o has permitido que ciertas actitudes se instalen en tu vida sin reflejar su carácter. En esos momentos, las consecuencias que enfrentas no son meras coincidencias. A menudo son la forma en la que Dios llama tu atención, no para condenarte, sino para guiarte de nuevo hacia su presencia. Una señal clara de que estás siendo corregido por Dios es esa inquietud profunda en tu interior, esa voz silenciosa que te susurra: esto no está bien. Esa sensación no es culpa, es el Espíritu Santo obrando en ti. Es la voz de un padre que, al ver a su hijo dirigirse hacia el peligro, le habla con ternura y urgencia: detente, no sigas por ese camino. No lo hace para limitarte, sino porque sabe que ese rumbo puede traerte dolor. La disciplina del Señor, aunque firme, siempre está envuelta en amor. Incluso cuando las pruebas parecen demasiado pesadas, nunca caminarás solo. Tal vez sientas el peso del proceso, pero también percibirás su presencia acompañándote en cada paso. Es el equilibrio perfecto entre la corrección y la compasión, entre el fuego que purifica y la mano que sostiene. Como dice el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te cubrirán, cuando camines por el fuego no te quemarás, ni la llama te consumirá. Dios nunca se aparta durante el proceso. Aunque parezca que guarda silencio, Él sigue ahí, guiándote con amor. Y si sospechas que estás viviendo un tiempo de corrección divina, el primer paso es detenerte y buscar su rostro con sinceridad. Pregunta con humildad: Señor, ¿qué quieres enseñarme a través de esto? ¿Hay algo que deba cambiar en mi vida? Esa disposición abre el corazón para que Dios revele lo que necesita ser transformado. Muchas veces basta con apartar un momento de oración profunda y meditación en su palabra para que la claridad llegue. Un ejemplo hermoso lo encontramos en el Salmo 139, versículos 23 y 24, donde David eleva una oración llena de honestidad: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y mira si hay en mí camino de maldad, y guíame por el camino eterno. Esa es la actitud que el Señor espera: un corazón rendido, sincero y dispuesto a ser moldeado. Cuando te acercas con esa humildad, Él no solo te muestra lo que debe cambiar, sino que también te da la fortaleza y la gracia necesarias para hacerlo. Y recuerda algo fundamental: la disciplina no es eterna. Dios no desea que permanezcas atrapado en el proceso. Su propósito no es mantenerte en corrección constante, sino impulsarte a crecer,
a madurar y a experimentar la plenitud de su paz. La disciplina divina es como un entrenamiento espiritual, puede doler por un tiempo, pero los resultados permanecen para toda la vida. Si hasta este punto este mensaje te ha ayudado a comprender mejor los propósitos de Dios, te invito a apoyar este contenido para que más personas puedan recibir esta enseñanza. Y si aún no eres parte de esta comunidad, únete hoy mismo para seguir aprendiendo juntos cómo aplicar las verdades de la Biblia en nuestra vida diaria. Y antes de seguir, me gustaría saber, ¿has experimentado alguna vez la disciplina de Dios en tu vida? ¿Qué aprendiste en ese proceso? Cuéntame en los comentarios. Me encantaría conocer tu historia y aprender también de ti. Cuarta parte, ¿cómo responder ante la disciplina de Dios? Ya sabemos que la disciplina es una manifestación del amor divino, un llamado a la reflexión y al crecimiento espiritual. Pero hay algo igual de importante, ¿cómo reaccionamos ante ella? Porque seamos sinceros, la manera en que respondemos puede marcar la diferencia entre aprender la lección o repetir el mismo ciclo una y otra vez. El primer paso para responder correctamente es la humildad. Reconocer que estamos siendo corregidos por Dios requiere dejar a un lado el orgullo. Es fácil caer en la tentación de justificarnos, decir, esto no es justo, no merezco lo que me pasa, o incluso culpar a otros por nuestras circunstancias. Pero la verdad es que para crecer espiritualmente, necesitamos un corazón dispuesto a aceptar que Dios está obrando en nosotros. Es como un maestro que corrige a su alumno, quien verdaderamente aprende no es el que se defiende o discute, sino el que escucha y recibe la enseñanza. De la misma forma, cuando permitimos que Dios nos instruya con humildad, su disciplina se convierte en una herramienta de transformación, no de sufrimiento. Las Escrituras nos muestran un ejemplo poderoso en la vida del rey David. Cuando el profeta Natán lo confrontó por su pecado con Betsabé, David no intentó justificar sus acciones ni esconder su falta. En lugar de eso, reconoció su error y se acercó a Dios con un corazón humilde y arrepentido. En el Salmo 51 se puede escuchar su ruego: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Esa es la actitud que debemos asumir cuando atravesamos momentos de corrección divina, reconocer nuestras faltas, pedir perdón con sinceridad y buscar un cambio verdadero desde el corazón. Ahora bien, aquí hay algo muy práctico. En lugar de enfocarte únicamente en el dolor que la situación produce, hazte una pregunta diferente. ¿Qué enseñanza puedo sacar de esto? Cada proceso difícil trae consigo una lección. Tal vez te está enseñando paciencia, fe, dependencia de Dios o incluso la capacidad de soltar el control. Por ejemplo, si estás enfrentando dificultades económicas, puede que el Señor te esté mostrando que debes confiar más en Él como tu proveedor y no depender únicamente de tus fuerzas. Si vives un conflicto con alguien, quizás sea una oportunidad para aprender sobre el perdón, la empatía o la humildad. Un paso clave en este proceso es buscar intencionalmente la presencia de Dios. No esperes a que la tormenta termine para acercarte a Él. Hazlo ahora en medio de ella. Dedica tiempo para orar, sumérgete en su palabra y pídele que te hable. Muchas veces, durante los momentos de corrección, es cuando Dios se revela de manera más profunda y personal. Y créeme, esas experiencias pueden transformar por completo tu forma de ver la vida. Es precisamente en los tiempos de mayor fragilidad donde más palpamos su poder y su gracia. Tampoco subestimes el valor de la comunidad. Conversar con alguien de confianza, un amigo, un líder espiritual o un mentor de fe puede marcar una gran diferencia. A veces, otros pueden ayudarnos a ver lo que nosotros no notamos o recordarnos que no estamos solos. La Biblia lo expresa claramente en Proverbios capítulo 27, versículo 17, el hierro con hierro se afila, y el hombre se afila con el rostro de su amigo. Incluso en medio de la disciplina, necesitamos personas que nos fortalezcan,
nos inspiren y caminen a nuestro lado. Y algo muy importante, confía en que todo esto es temporal. El proceso que estás viviendo no durará para siempre. Dios no corrige para dejarte en el dolor, sino para conducirte hacia una vida más plena. Es como el trabajo del alfarero con el barro. Sus manos moldean, presionan y corrigen, pero cada movimiento tiene un propósito. Aunque a veces no entiendas lo que Él está haciendo, mantén tu mirada en su plan eterno. Todo lo que Dios hace tiene un sentido, y su propósito siempre es bueno. Quinta parte. Cómo la disciplina divina impacta a los que nos rodean. Hasta ahora hemos visto cómo la disciplina de Dios transforma nuestro interior. Pero también debemos notar algo igual de importante: su impacto en los demás. Lo que Dios está haciendo en tu vida no termina contigo. Cada proceso que Él permite tiene un alcance mayor que también toca a quienes están cerca de ti. Piensa en esto: cuando Dios trabaja en tu carácter, cuando te enseña a tener más paciencia, compasión o fe, esas virtudes no se quedan encerradas dentro de ti. Se reflejan en tu manera de hablar, de actuar, de enfrentar las adversidades. Ese cambio interior se convierte en una luz que brilla y, sin que te des cuenta, empieza a iluminar la vida de los que te rodean. Un ejemplo claro de esto es José, el hijo de Jacob. A lo largo de su vida, enfrentó pruebas durísimas. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y enviado a prisión. Todo parecía estar en su contra, pero en realidad Dios estaba formando su carácter. Lo estaba preparando para un propósito mucho más grande. Cuando finalmente fue elevado a un puesto de autoridad en Egipto, su vida se transformó en una fuente de bendición, no solo para su familia, sino para toda una nación. Las pruebas que soportó lo convirtieron en un hombre sabio, compasivo y con un liderazgo forjado en la adversidad. ¿Te imaginas el impacto de su proceso de disciplina? No solo cambió su historia personal, sino que también salvó a miles de personas del hambre. De la misma manera, las pruebas que enfrentas hoy están dando forma a un propósito que quizás aún no comprendas. Las lecciones que estás aprendiendo ahora se convertirán en herramientas poderosas para fortalecer, inspirar y guiar a otros en el futuro. Tal vez hoy estés viviendo una temporada de escasez y en medio de esa dificultad, Dios esté enseñándote a depender completamente de su provisión. Puede que ahora no logres comprenderlo, pero llegará el día en que esa experiencia se transforme en el testimonio que alguien más necesite para no rendirse. O quizá, estés enfrentando conflictos dentro de tu familia y Dios esté formando en ti un corazón dispuesto a perdonar. Esa sanidad interior que recibirás no solo traerá paz a tu vida, sino que también podrá restaurar vínculos rotos y convertirse en un ejemplo vivo de reconciliación para quienes te rodean. Y aquí hay algo esencial: cuando dejamos que la disciplina divina cumpla su propósito en nosotros, nuestras vidas se convierten en un reflejo palpable de su gracia. Las personas comienzan a notar algo diferente en ti: cómo mantienes la fe cuando todo parece desmoronarse, cómo conservas la serenidad en medio de la tormenta y cómo continúas amando incluso cuando la vida no es fácil. Eso, querido amigo, es el verdadero testimonio. Porque al final, lo que más transforma a los demás no son las palabras que decimos, sino la manera en que vivimos nuestra fe día tras día. Además, la disciplina tiene un poder especial para recordarnos que no estamos solos. Cuando compartes lo que has vivido, cuando hablas de cómo Dios ha obrado en tu proceso, inspiras a otros. Puede haber alguien a tu alrededor que esté atravesando un momento difícil y sienta que no puede continuar. Tu historia puede ser el impulso que necesita para volver a creer, para recordar que Dios sigue teniendo un propósito incluso en medio del dolor. Por eso, no menosprecies tu proceso. Lo que estás atravesando no es solo para ti, sino para que te conviertas en un instrumento de esperanza y bendición para los demás. Sexta parte.
mantener la fe firme durante la disciplina de Dios. Ahora hablemos de algo que todos hemos sentido alguna vez: cómo seguir adelante cuando parece que la disciplina de Dios no termina. Porque siendo honestos, hay momentos en los que sentimos que caminamos sin rumbo en un desierto interminable. Entonces surge la gran pregunta: ¿cómo mantener viva la fe cuando todo se complica? Primero, recuerda una verdad fundamental: no estás solo. Puede parecer una frase repetida, pero es una promesa eterna. En medio de la dificultad, es fácil pensar que Dios se ha apartado o que nos ha dejado a nuestra suerte, pero nada está más lejos de la realidad. En el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8, está escrito: el Señor mismo irá delante de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No tengas miedo ni te desanimes. Esa promesa sigue siendo válida hoy. Él camina a tu lado, incluso cuando no lo sientes, incluso cuando el silencio parece ser su única respuesta. Una de las formas más poderosas de mantenerte firme es aferrarte a su palabra. La Biblia no es simplemente un libro antiguo lleno de relatos. Es una guía de vida, una fuente de esperanza, consuelo y recordatorio constante de que Dios sigue teniendo el control. Como dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Esa verdad debemos repetirla constantemente, especialmente cuando las circunstancias parecen no tener sentido. Dios no ha perdido el control. Él está obrando algo perfecto, incluso cuando aún no puedes verlo. Otra herramienta poderosa es la oración, pero no me refiero solo a las oraciones formales o repetitivas, sino a conversaciones sinceras y profundas con Dios. Háblale como a un padre, cuéntale lo que sientes, exprésale tus dudas, tus miedos y tus frustraciones. Dios no se escandaliza por tus emociones, al contrario, desea que se las entregues. Observa el ejemplo de David en los Salmos. Él lloraba, se quejaba y preguntaba: ¿por qué, Señor? Pero siempre terminaba reafirmando su confianza. Esa es la actitud que debemos imitar. No hacen falta palabras elegantes, solo un corazón honesto. También es vital rodearte de personas que fortalezcan tu fe. Durante las pruebas solemos aislarnos, pero eso solo nos debilita. Dios nos creó para vivir en comunidad, para apoyarnos mutuamente. Busca amigos o líderes espirituales que puedan orar contigo, aconsejarte y recordarte las promesas divinas cuando sientas que ya no puedes continuar. El libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 y 10, lo expresa con sabiduría: mejores son dos que uno, porque tienen mejor recompensa por su trabajo. Porque si uno cae, el otro levantará a su compañero. Y aquí va algo práctico: da pequeños pasos de obediencia. A veces creemos que la fe se demuestra con grandes gestos, pero Dios valora la constancia en lo pequeño. Cada acto de obediencia diaria, por más sencillo que parezca, abre el camino a bendiciones mayores. Permanece firme, aunque tu avance sea lento. Lo importante no es la velocidad, sino no detenerte. Cada paso dado en fe te acerca más al propósito que Dios ha preparado para ti. Aunque no siempre logres comprender por completo lo que estás viviendo, muchas veces la disciplina de Dios es una invitación a transformar algo dentro de ti, a tomar decisiones valientes, dejar atrás costumbres que te alejan de Él o cambiar actitudes que no reflejan su carácter. Aunque no veas claramente el destino, da el primer paso. Es como caminar a través de una espesa neblina. No distingues todo el camino, pero con cada paso que avanzas, la senda comienza a mostrarse poco a poco. La obediencia, incluso en las cosas más pequeñas, demuestra tu confianza en que Dios tiene el control y que nada escapa a su sabiduría. Y sobre todo, mantén siempre en mente el propósito final. La disciplina divina no es permanente. Recuerda lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Y después de que hayan sufrido por un poco de tiempo,
el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Esa es la meta, que al finalizar el proceso salgas más firme, más fortalecido en tu fe y más semejante a Jesús. Séptima parte. Encontrando esperanza y alegría en la disciplina divina. Aquí es donde todo cobra un significado más profundo. Tal vez te preguntes, ¿cómo es posible hallar esperanza y gozo en medio de algo que causa tanto dolor? Aunque parezca contradictorio, la palabra de Dios asegura que sí es posible. Y no solo eso, sino que es parte esencial del propósito de su corrección. Comencemos por la esperanza. La disciplina de Dios, aunque sea difícil, siempre apunta hacia un futuro mejor. Es como el trabajo cuidadoso de un jardinero que poda un árbol. Corta ramas y hojas, no para dañarlo, sino para que crezca más fuerte, más sano y dé mejores frutos. Desde la perspectiva del árbol, podría parecer una pérdida, pero el jardinero ve el resultado final. Así actúa Dios en tu vida. No te quita cosas para castigarte, sino para prepararte para algo mayor, algo que quizá hoy no entiendas, pero que en el tiempo correcto revelará su propósito. Un versículo que refleja esta verdad se encuentra en Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Esa promesa sigue siendo firme. En medio de la corrección, puedes aferrarte a ella. Dios no ha perdido el rumbo. Él sabe exactamente lo que está construyendo en ti, aunque a veces el proceso parezca confuso. Su plan siempre es perfecto. Ahora hablemos del gozo. Aquí es donde muchos tropiezan y se preguntan, ¿cómo puedo sentir alegría cuando todo duele? Pero el gozo del que habla la Biblia no proviene de las circunstancias, sino de la presencia de Dios en medio de ellas. El verdadero gozo nace de saber quién camina contigo, no de lo que estás atravesando. Cuando comprendes que Dios sigue obrando, que no te ha dejado ni un solo instante y que todo tiene un propósito eterno, puedes experimentar una alegría profunda que trasciende el sufrimiento. El apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículos 2 al 4, lo expresa así: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando se vean enfrentados a diversas pruebas, porque la prueba de su fe produce paciencia, y la paciencia debe completar su obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Este pasaje no nos dice que debamos disfrutar las pruebas, sino que debemos alegrarnos al entender esas pruebas están produciendo algo valioso dentro de nosotros: madurez, fortaleza espiritual y una fe más sólida. Imagina a un atleta que se prepara para una gran competencia. Cada entrenamiento es duro, el cuerpo se cansa y muchas veces desea rendirse. Sin embargo, persevera porque tiene una meta: alcanzar la victoria. De la misma forma, cuando atraviesas la disciplina divina, puedes encontrar gozo recordando que este proceso te está formando para algo mayor, para una relación más profunda con Dios y una fe más firme. Y aquí va un consejo práctico. En lugar de centrarte únicamente en el dolor, busca las pequeñas bendiciones escondidas en medio de la prueba. Tal vez sea una palabra de aliento que alguien te dio, una enseñanza que marcó tu corazón o la fortaleza que descubriste cuando creías que ya no podías más. Cada uno de esos detalles es una muestra del amor y la gracia de Dios, actuando incluso en los momentos más difíciles. Finalmente, no olvides agradecer. Puede parecer extraño, pero hay un poder transformador en decirle a Dios: gracias por lo que estás haciendo en mí. El agradecimiento abre el corazón al entendimiento, al consuelo y a la paz, porque al final, incluso la disciplina es una manifestación del amor de un Padre que desea verte crecer, florecer y cumplir el propósito para el cual fuiste creado.
Aunque no alcance a entenderlo del todo, la gratitud cambia por completo mi forma de ver las cosas. Me ayuda a enfocarme más en lo que Dios está obrando dentro de mí y menos en los obstáculos que estoy atravesando. Ese nuevo enfoque tiene la capacidad de llenar mi corazón con una paz profunda y una esperanza renovada.